Buenos días a todos. Muchas gracias por venir, por estar aquí. Gracias por la invitación, Guillermo. Eh, Efectivamente, la invitación que se me hizo y que agradezco tiene que ver con, como se dice en el fútbol, dar un puntapié a una conversación. Es una visión sobre los desafíos de la sustentabilidad para esta implementación que tiene que llevarse a cabo y que se está llevando a cabo de la ley de la naturaleza. Y cómo esto puede afectar a las metas que tenemos como país. Voy a compartir la presentación al tiro. Y ustedes me van a decir si esto se está mirando. Ahí te está viendo. Ahí Perfecto. sí. Bueno, como pongo ahí en el título, esta presentación, más que una charla sobre la implementación del SBAP, es un puntapié para poder conversar. Yo voy a poner una mirada desde la gestión de la conservación en este desafío de la sustentabilidad para el SBAP, ¿ah? Esta ley de la naturaleza, como se le ha bautizado, la 21.600, que apareció el año pasado, después de mucho tiempo y de mucho trabajo, que hay varios en este foro que estuvieron en alguna de las etapas de, de tramitación en el Congreso de esta ley. Eh, y que por lo tanto ha sido un espacio bien esperado por mucho tiempo y por muchos, porque desde el año 2010, cuando aparece la nueva institucionalidad que transforma a la CONAMA en un ministerio que crea la superintendencia y el servicio de evaluación ambiental, le faltaba esta patita, ¿cierto? A la institucionalidad ambiental, que era este servicio que se hiciera cargo de uno de los desafíos más importantes que tiene, yo creo que el mundo, pero que Chile lo recoge, que es la conservación de la biodiversidad, tanto fuera como adentro de las áreas protegidas, que es también un sueño desde hace mucho tiempo, incluso desde que se creó el SNASPE, para que funcionara bien el sistema también de áreas protegidas. ¿Mm? Eh, entonces, solo siguiendo un poco la estructura de la propia ley, vamos a hablar un poco del servicio de biodiversidad y áreas protegidas, vamos a hablar del sistema eh, nacional de áreas protegidas, vamos a hablar de cómo conservar la biodiversidad fuera de las áreas protegidas y también de algunas cuestiones generales que son, aunque sean generales y administrativas, son súper, súper importantes y bases para que esto pueda funcionar y funcionar de acuerdo a las expectativas que se tiene en este ámbito. Pero antes de entrar ahí, quiero poner como un par de números en la mesa. El servicio y el sistema claramente tienen un objeto en términos de conservar la biodiversidad. Pero ¿cuál es el panorama mundial de la biodiversidad? Eh, este es el último informe de Planeta Vivo de WWF sobre pérdida de biodiversidad. Y las noticias no son buenas a nivel planetario. ¿Mm? Hay una pérdida de diversidad importante en América del Norte y en Europa, eh, con 30 y 25% de pérdida, pero en África y en América Latina la pérdida es bastante mayor y en América Latina es bien, bien relevante. Esta es la tasa de pérdida, ¿no? Eh, Se está perdiendo a un 94% la biodiversidad, de uno de los lugares con más biodiversidad también en el mundo. Y ese número no es menor, o sea, estamos hablando como nos dicen, una verdadera crisis ambiental. ¿Y por qué? No porque vayamos a dejar de ver ciertas especies, sino que porque la convivencia, las comunidades humanas y el futuro
del sistema se basa en tener una biodiversidad robusta que permita tener alimento, que permita tener lugar donde vivir, que te permita tener medicina, mejorar la salud, o sea, que sustente la vida en el planeta, o sea, la propia biodiversidad. Entonces, cuando hablamos de esta bomba nuclear que significa el cambio climático, no es más que un escenario que acrecienta esta otra crisis, que es la crisis de pérdida de biodiversidad. Y pérdida de biodiversidad significa pérdida de oportunidades de desarrollo para los países, para las comunidades humanas, eh, y de pérdida de sentido de dónde estamos parados y dónde estamos viviendo. Entonces, cuando hablamos de pérdida de diversidad, estamos hablando de cosas mucho más profundas que solamente la desaparición de ciertas especies, ¿m? O de ciertos ecosistemas. Y Chile, en este contexto mundial, esto es un poquito más antiguo al reporte anterior, pero sirve para ejemplificar. No es la excepción, digamos. En Chile, de las 1.500 y tantas especies que están clasificadas en alguna categoría de amenaza, eh, tenemos una pérdida bastante importante. Hay un 63% de las especies de ese total que están clasificadas en alguna condición crítica o están desapareciendo. Eh, y abajo el gráfico muestra también la clasificación de ecosistemas, ¿ah? En las regiones de Chile. Y si nos fijamos en los colores naranjo, rojo y café, digamos, que son los tres categorías más críticas, vulnerable, en peligro y en peligro crítico, vemos que todas las regiones, excepto la de Magallanes, están hoy día con problemas serios de pérdida de ecosistemas. Y la zona central de Chile, entre la quinta y la novena región, digamos, entre Coquimbo y los lagos, tiene eh, pérdidas importantes de ecosistemas. Eh, lo que demuestra la ocupación que estamos haciendo del territorio, que las áreas protegidas que existen hoy día en Chile y cómo se están trabajando y manejando no son la única solución, y es una herramienta que es útil, pero que no está haciendo eh, todo lo capaz para frenar esta pérdida. ¿Mm? Y eso es bien importante porque en ese contexto de pérdida de especies y pérdida de ecosistemas, nuevamente estamos perdiendo oportunidades como país, pero tenemos que preguntarnos qué tenemos que hacer entonces para mitigar ese efecto. ¿Mm? Entonces, en ese panorama es que aparece esta ley de la naturaleza el año 2023. Sin duda, un avance. Eh, Esta ley de la naturaleza, que crea por una parte el Servicio de Biodiversidad y por otra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, es sin duda un avance. Es un avance respecto de lo que teníamos, por varias razones, pero yo destacaría tres. La primera es que completa, como decía al principio, la institucionalidad ambiental. Y yo creo que a uno le podrá gustar o no gustar, gustar más o gustar menos la institucionalidad ambiental en Chile, pero lo peor que podemos tener es una institucionalidad incompleta, inconclusa, que no se hace cargo de todos los desafíos para la cual fue diseñada. Y por lo tanto, la aparición del Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas es una buena noticia para la institucionalidad y por lo tanto para el país. Podemos seguir institucionalmente avanzando en una protección, al menos desde el esquema institucional. ¿Mm? Estábamos cojos y hoy día ya tenemos una institucionalidad completa que hay que hacerse cargo, que hay que implementarla, pero existe. Esa es la primera buena noticia respecto de la aparición de esta ley. La segunda buena noticia es que hay un servicio especializado. Tenemos por delante el desafío de implementar un servicio especializado en este objetivo que tiene que ver con la biodiversidad y la conservación de la biodiversidad. ¿Mm? Como no lo teníamos nunca antes.
Eh, y ese desafío de tener un servicio especializado implica, por supuesto, un montón de trabajo y de desafíos que tiene que ver con reunir todo lo que había habido hasta ahora en los distintos servicios públicos, todas estas competencias repartidas, hoy día concentradas en un servicio especializado que puede opinar en el servicio de evaluación de impacto ambiental, que puede hacerse cargo de un montón de instrumentos que tienen la potencialidad de abrir ese paso hacia revertir la situación de la pérdida de diversidad en el país y aportar desde las políticas públicas, desde la elaboración, ejecución y manejo de un territorio. Y la tercera buena noticia, desde mi punto de vista, tiene que ver con que este servicio especializado no solo se hace cargo de las áreas protegidas, sino que se hace cargo del territorio en su conjunto, eh, de la conservación de la diversidad en todo el territorio nacional, a través de una serie de instrumentos, al menos desde el punto de vista de la oportunidad y de lo potencial, de una serie de instrumentos que debieran, según diseño, estar dando respuesta a las necesidades que tenemos como país. ¿Ya? Entonces, yo creo que tenemos un avance importante desde lo que teníamos y cómo éramos capaces de gestionar la conservación de la biodiversidad hasta antes del 2023 y después del 2023 con la ley de la naturaleza. Y eso es muy relevante. Ahora, esta, esta nueva institucionalidad, este nuevo servicio y este nuevo sistema nacional de áreas protegidas tienen un objetivo. ¿Ah? Y el objetivo de la ley es la conservación de la diversidad biológica, eh, la protección del patrimonio natural a través de la preservación, restauración y uso sustentable de los tres niveles de la biodiversidad. Es importante porque aquí marca el primer desafío. O sea, si vamos a hablar de desafíos, este es el primer desafío. Hacerse cargo de todas estas cosas que tiene como objetivo. O sea, tenemos dos objetos, el servicio y el sistema, y un objetivo de ellos, que es la conservación de toda la diversidad biológica en el territorio nacional, con distintos instrumentos y con distintos grados de intervención, digamos. Pero no es solo conservar buenos lugares que estén en buen estado, sino que es restaurar aquellos que están en mal estado, pero también entregar ciertas herramientas para un uso sustentable de ese territorio o de esa biodiversidad que está en el territorio nacional. ¿Mm? Eh, y por lo tanto, el abanico se abre, las posibilidades se abren y los desafíos se expanden. ¿Ah? Y esto no es menor, porque no estamos creando solo un servicio que se hace cargo de las áreas protegidas del Estado, sino que estamos creando un servicio que se hace cargo de todas las áreas protegidas, de generar más áreas protegidas, pero también de gestionar la biodiversidad fuera de las áreas protegidas. Entonces, les invito a partir la conversación con el SPAP, con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. La ley dice que se crea este servicio con el objetivo de conservar la biodiversidad del país, así, tajantemente, conservar la biodiversidad del país, a través de la gestión eh, para la preservación, restauración y uso sustentable de los niveles de la biodiversidad. Entonces el servicio tiene un objeto súper claro, un objetivo súper claro, que es conservar la biodiversidad. Esta estructura administrativa tendrá que tener entonces el personal necesario, el presupuesto adecuado y las herramientas competentes para poder hacerse cargo de ese gran objetivo. Ahora, en un contexto donde la biodiversidad se está perdiendo, entonces vamos a tener que jugar a ecualizar cuáles de estas verbos, preservación, restauración y uso sustentable, le vamos poniendo ciertas prioridades. Y ahí el servicio, más allá de su estructura, va a tener que tener la claridad, el criterio administrativo de poder focalizar esfuerzos, al menos en una primera etapa. Creo que va a ser importante la restauración de funciones ecológicas. O sea, ¿cómo hacemos que ciertas acciones que tenemos que tener en el territorio nacional nos permiten
ir al centro de lo que es la biodiversidad y de lo que nos permite poder indicar que vamos en buen camino, que es que las funciones ecosistémicas, es decir, que cómo la interacción que hay entre los distintos elementos dentro de un ecosistema, esas funciones están en buen estado y por lo tanto están contribuyendo a que existan los bienes y servicios que nosotros hemos denominado servicios ecosistémicos, ¿no? Y eso se puede medir. Es un trabajo, desde mi punto de vista, y este es un gran desafío, es un trabajo grande, ¿no? Ahora, dentro de las más de 20 funciones que la ley le otorga al servicio, yo puse aquí 5 para destacar, digamos, desde mi punto de vista. Uno que es gestionar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, un nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas que hoy día no existe, ¿ya? Y que vamos a ver con más detalle en un ratito. Eh, Gestionar ese nuevo sistema. Ya no es solo la área protegida del Estado. Luego, elaborar, ejecutar y coordinar la implementación de un montón de instrumentos fuera de las áreas protegidas, tanto dentro como fuera, digamos. La área protegida es un instrumento, pero que tiene que tener planes de manejo para que sea efectiva, etcétera. Fuera del área protegida es cómo trabajar con un montón de actores eh, para la conservación de la biodiversidad fuera del área protegida. Pero también con esta visión de que también hay un montón de herramientas que se denominan herramientas de conservación ex situ, que también son importantes y que en general pasan medias desapercibidas, medias invisibilizadas, pero que son súper importantes cuando hay una crisis de pérdida de biodiversidad. Cómo mantener los genes, por ejemplo, en bancos de germoplasma, cómo mantener, tratar de eh, generar un aumento de poblaciones de especies determinadas para luego poder repoblar, etcétera. Ese es un trabajo que es súper importante desde el punto de vista de la restauración de estas funciones ecológicas. Y que se hace, en Chile se hace, pero creo que pasa un poquito desapercibido y creo que lo tome como función el servicio puede ser un buen incentivo para generar no solo buenos resultados, sino que lo que hay detrás, que es buena investigación, que tiene que generarse capacidades en el país para poder realizar estas funciones. Lo del Fondo de Biodiversidad también creo que es una función que se le atribuye al servicio, pero que puede ser un súper buen instrumento, eh, pero también creo que es importante ver cómo se gestionan eh, recursos que vayan a la conservación efectivamente de la biodiversidad, cómo focalizar, cómo administrar, cómo compatibilizarlo con otras iniciativas que están fuera del Estado, como el Fondo de Naturaleza de Chile, que está empezando a trabajar y bastante bien. Eh, pero ¿cómo vamos a compatibilizar esos recursos? ¿Cómo vamos a atraer recursos a ese fondo? Yo creo que eso es súper importante porque el financiamiento es una de las grandes claves y lo vamos a ver repetida en varias partes de esta conversación. ¿Mm? Y por último, dentro de estas 20 funciones, creo que hay una que es vital, que tiene que ver con la fiscalización, eh, que siempre es poca, digamos, dicho en buen chileno, ¿no? Eh, Siempre tenemos falta de fiscalizadores, falta de presupuesto de fiscalización, le damos toda la responsabilidad de la fiscalización a un fiscalizador que tiene que estar ahí presente. Los medios de prueba son importantes y son difíciles de obtener. Lo vemos, por ejemplo, y no es que yo tenga nada en contra de la Dirección General de Agua, pero la DGA, le toca fiscalizar el Código de Agua, eh, tiene en la cuenca del Maipo, creo que son 2 fiscalizadores para una de las cuencas más intervenidas, es imposible.
Entonces, cuando hablemos de fiscalizar, de la labor fiscalizadora de un servicio, y pongamos esperanzas en esa fiscalización, tenemos que ser conscientes de que se requiere capacidad, recursos y probidad para la fiscalización. ¿Mm? Y todas estas funciones bajo un principio que es súper importante, que es el de la coordinación. ¿Ah? Eh, que se va a tener que este servicio coordinar con un montón de otros servicios. Porque si bien hay muchas competencias del SAC, de Pesca, etcétera, que se vienen hacia el servicio de la CONAF, igual va a haber que coordinarse con otros servicios. Y yo creo que aquí en Chile tenemos una cultura de poca coordinación. Es una opinión personal de la cual me hago cargo, pero parte de por qué se cambia la institucionalidad ambiental es justamente porque la Comisión Nacional de Medio Ambiente, que era un ente coordinador por definición, eh, quedó chica para los desafíos que teníamos porque la coordinación no era suficiente. Entonces, este principio de coordinación para ejecutar todas estas labores es muy importante y es parte de lo que uno llamaría una gran gobernanza, ¿cierto? Pero es muy importante y yo creo que de todos los principios destaqué este precisamente porque creo que nunca va a ser suficiente los esfuerzos de coordinación para poder lograr los objetivos. Sobre todo si el objetivo es la conservación de la diversidad en todo el territorio nacional. Lo vamos a dejar ahí porque vamos a volver a tocar este punto más adelante. Veamos el otro gran objeto que crea esta ley, que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ustedes saben, mejor que yo, hoy día teníamos un SNASPE que funcionaba bastante bien en términos del sustento en un equipo muy comprometido con la misión, etcétera, 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 pero que no era suficiente ni la capacidad de recursos profesionales, no hay suficientes guardaparques para todas las áreas protegidas, ni la inversión que se hacía en ellas, eh, ni la claridad sobre los planes de manejo, algunos desactualizados, etc. Entonces, yo creo que este es un gran tema, ¿cierto? Porque el instrumento de las áreas protegidas es el instrumento, por definición, más importante para la conservación de la biodiversidad. Es el que tiene mayor eficiencia a nivel mundial, el que tiene mejores resultados y es el que no podemos prescindir de ello. Es más, es recomendable ampliar y amplificar la cantidad de áreas protegidas que tenemos, ¿cierto? Por eso existen las metas de alcanzar un 30% de los ecosistemas protegidos al 2030, y por eso existen esos números, digamos, ¿ya? Y por eso son metas que tenemos que llegar. Pero eh, yo creo que la gran novedad que tenemos en Chile con este nuevo sistema nacional de las protegidas es que vamos a incorporar en un solo sistema lo público y lo privado, lo marino, lo terrestre y lo dulce acuícola, en un solo sistema, coordinado. Los ecosistemas no tienen límites donde uno dice, ah, bueno, abro la puerta y paso al otro ecosistema, cierro la puerta y dejo atrás el ecosistema de donde venía. Siempre hay ecotonos que van haciendo los límites bastante difusos y por lo tanto, ecosistémicamente, la definición de ecosistemas está muy bien para poder gestionarlos, pero en la realidad pasa que tenemos espacios que son intermedios entre ecosistemas y que es un continuo, ¿ya? Y de eso también hay que hacerse cargo. Aquí en la imagen tengo dos gráficos sacados sin bio del Ministerio de Medio Ambiente que habla sobre, primero, la distribución en el de la izquierda, eh, cuántos hay en cada categoría hoy día de áreas protegidas, incluyendo los santuarios de la naturaleza,
Y tenemos una gran cantidad de santuarios de la naturaleza que representan algo así como 1 millón de hectáreas y parques nacionales, reservas nacionales. Hay hoy día cerca de 250 unidades que hay que administrar y hay que incorporar a este sistema nacional. Tenemos una distribución de esta cantidad de áreas protegidas. eh, Hay más unidades en el ámbito terrestre que en el marino, pero eso no quiere decir que las hectáreas sean más en la tierra, en el ámbito de protección terrestre que marino. Eh, Tenemos algo así como 17 millones de hectáreas entre el SNAPE, los santuarios de la naturaleza y la protección privada, iniciativas de conservación privada, que hay que hacerse cargo dentro de este sistema nacional. Pero esta cuestión no es suma aritmética, digamos, de 2 más 2. Aquí hay muchas cosas que todavía tenemos que ver, digamos. Dentro de las áreas protegidas privadas están algunos de los santuarios que aparecen. Entonces, los números pueden ir variando, pero eh, es parte de los desafíos que tenemos que tener para crear un sistema coherente. ¿Ah? Generar buena data respecto de cuáles son esas hectáreas que están siendo conservadas, bajo qué figura, eh, si son administradas por privados o por público, eh, y ver cómo se complementan unas a otras para poder lograr los objetivos de conservación de biodiversidad y de representación de protección de ecosistemas, digamos, ¿ya? Y aquí eso no es tan fácil, digamos. Desde mi punto de vista, el sanear, digamos, todo el sistema de áreas protegidas va a ser un trabajo importante y largo, y constituirlo en un gran sistema que sea coherente, que aporten y contribuyan cada una de las unidades, independiente de su propiedad y su administración, a objetivos comunes de un sistema nacional de áreas protegidas, va a ser un proceso desafiante. Pero creo que es muy importante ponerlo como una meta, que ese sistema no sea solo una suma de decretos y declaraciones, sino que sea un sistema que efectivamente esté contribuyendo a un objetivo. La realidad en las áreas protegidas privadas es mucho más difusa. Hoy día tenemos un catastro que habla de 124 iniciativas de conservación privada. ¿Cuántas de esas van a pasar a ser parte del sistema? Es una gran pregunta. Los santuarios de la naturaleza tienen la obligación de homologarse a una de las áreas, a una de las 6 categorías de áreas protegidas que propone la ley. Va a ser un proceso también importante y va a ser un proceso no necesariamente fácil. Pero ¿qué pasa con todas las otras iniciativas de conservación privada que hoy día no tienen una categoría de conservación declarada? Eh, la pregunta va a ser ¿por qué esos privados, dueños y administradores de esas iniciativas de conservación privada van a querer adherirse a un sistema nacional de áreas protegidas? ¿Por qué? ¿Qué tipo de incentivos concretos y efectivos van a tener esos privados para integrarse a un sistema que va a estar supervigilado por el Estado? Y esa es una pregunta que uno podría decir, bueno, si quieren conservar, tienen que pertenecer a un sistema, etcétera. No, no necesariamente. No necesariamente porque es voluntario. Las iniciativas de conservación privada, si quieren estar dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, van a tener que también tener un montón de obligaciones, que me parece muy bien que así sea, eh, para que puedan cumplir efectivamente el rol que el sistema pretende que cumplan. Eh, pero aquí van a haber un montón de acciones que son súper importantes. En algunos casos va a haber existir la homologación de ser santuario o incluso ser Ramsar a eh, un área protegida de las 6 clasificadas, pero también va a haber procesos de creación de áreas protegidas privadas. Y vamos a tener eventualmente parques nacionales privados, reservas nacionales privadas, etc. ¿Ah? Y
qué significa en términos de obligación para el privado, para el administrador, para el dueño, cada una de esas categorías, entenderlo bien, luego pasar por el proceso de creación, etcétera, va a ser también un proceso interesante de seguir, pero importante de ser metódicos para que este sistema no pasemos 50 años antes de que esté consolidado. ¿Mm? Y por último, creo que es muy importante los planes de manejo, tanto de las áreas protegidas públicas como de las áreas protegidas privadas. Eh, Áreas protegidas de papel, como se llaman, que están declaradas, pero que no tienen un plan de manejo aprobado, que es fiscalizable, que tiene metas adecuadas, que son consistentes con lo que quieren proteger y cuál es su contribución, por lo tanto, al sistema. Ese instrumento creo que es clave, clave para que el sistema pueda cumplir sus objetivos y que sea una conservación efectiva. ¿Mm? Y eso no estoy diciendo nada nuevo. Probablemente el 100% de las personas que estamos hoy día aquí sabemos que es así. Y sabemos que ha habido avances, pero también sabemos que queda un montón de desafíos por delante para que esos planes de manejo efectivamente existan, se cumplan y se fiscalicen. Ahora, respecto de los incentivos para los privados, bueno, la ley propone algunos, exenciones tributarias, de gastos en conservar de bienes raíces, etcétera, bonificaciones especiales para entrar al Fondo Nacional de Biodiversidad, etcétera. Yo tengo dudas si son suficientes para que un propietario o administrador de una iniciativa de conservación privada adhiera al sistema. Habrá que verlo con la práctica también y habrá que ser suficientemente flexibles también para que poder incorporar otros incentivos innovadores. Y aquí yo creo que es importante, el otro día estaba en una conversación, en un foro con la experiencia de Colombia. Eh, y una de las cosas importantes, de los incentivos importantes que tenía la experiencia colombiana es que se puede, en la legislación colombiana, eh, determinar impuestos específicos para objetivos específicos, cosa que en Chile no se puede. Eh, y yo creo que un sistema de pago por servicios ambientales, por ejemplo, que podría ser un buen incentivo, eh, no ha resultado quizás porque nuestra legislación hay cosas que no permite. Entonces, también la implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas va también a traer desafíos para otros sistemas en Chile, como el sistema tributario, como, ¿cierto? Que yo creo que vamos a tener que abrirnos a esa conversación si queremos correr más que caminar en esta carrera por detener la pérdida de biodiversidad. Y ahí abro una caja mucho más grande de la que no me voy a hacer cargo ahora, pero creo que es importante esa conversación. ¿Qué más, qué otros desafíos propone este objetivo a otras legislaciones y a otros espacios dentro de la institucionalidad legal chilena? Y lo que hablaba yo de los instrumentos de manejo, de los planes de manejo. Aquí hay un gráfico que muestra por cada categoría qué instrumentos de manejo están ocupando. El color azul oscuro quiere decir que no tiene instrumentos de manejo. ¿Ya? Eh, y, por ejemplo, los santuarios de naturaleza, entre los que no tienen o no hay información, eh, o hay solo un plan general de administración, se nos va el 70%, el 80% de los santuarios de naturaleza. O sea, tenemos un montón de zonas declaradas, pero que en la práctica no están guiando sus acciones de conservación bajo ningún instrumento efectivo de conservación y de manejo. Lo mismo pasa en otras categorías que pueden ver ahí. Entonces, aquí el desafío es súper importante. ¿Ah? Si vamos a hablar de conservación de biodiversidad, bueno, aquí hay un desafío muy, muy relevante. De aquí, la cantidad de unidades que existen, eh, hay algunos que hablan
348 áreas. Yo creo que hay áreas ahí superpuestas entre lo que se contabiliza con Santuario de Naturaleza e iniciativas de conservación privada, pero estamos en torno a las 300, 290 unidades declaradas, que van a ser parte de este sistema. Ahora, yo decía, una de las buenas noticias que traía la ley de la naturaleza era hacerse cargo de la conservación de la biodiversidad fuera de las áreas protegidas. Y en el título tercero de la ley habla de todos estos instrumentos de conservación de la biodiversidad más allá de las áreas protegidas. Yo aquí los voy a poner todos, pero voy a ir destacando algunos que me parece que son relevantes eh, para la conservación fuera del área protegida. Creo que hay algunas que todavía tienen varias preguntas de cómo se van a ejecutar, a implementar, eh, pero me parece que son buenos títulos al menos, ¿cierto? Los planes de manejo para la conservación de ecosistemas amenazados creo que va a ser relevante para tratar la biodiversidad desde este nivel más amplio, digamos, que engloba a las especies y a los genes, pero que nos va a permitir también generar un recorrido hacia la meta del 30 por 30. Los planes de restauración ecológica. Yo creo que si hay un problema hoy día es que tenemos una degradación, como veíamos en los gráficos anteriores, de más del 60% de nuestro ecosistema. Y por lo tanto, el lanzarse hacia una cruzada de la restauración, también hoy día desde la regeneración, creo que va a ser importante. ¿Mm? La pregunta es restaurar a qué nivel anterior, ¿cierto? Es una pregunta que alguna vez Javier Simonetti la decía, bueno, restaurar a qué nivel anterior. ¿Cuál es el nivel original que queremos restaurar? Yo creo que basado en ciencia uno puede llegar a medir en un nivel de que las funciones ecológicas estén en plena capacidad. Yo creo que si podemos llegar a restaurar ecosistemas así, con esos niveles y esos indicadores, puede ser un buen ejercicio. ¿Mm? Creo que también dentro de los instrumentos de conservación fuera de las áreas protegidas, hay instrumentos que son novedosos, por ejemplo, los paisajes de conservación, porque le entrega a los municipios una responsabilidad y un instrumento para gestionar el territorio con estos objetivos de conservación de la biodiversidad. Tal como la ley de humedales urbanos puso en el mapa a los municipios para la conservación de un ecosistema en particular, que son los humedales en áreas urbanas, les entregó esa capacidad, o más bien, les entregó esa función. La capacidad está por verse, se ha ido creando, digamos. Creo que aquí también es importante que los gobiernos locales tomen un rol en este ejercicio. Y la ley les entrega al menos esta posibilidad de proponer paisajes de conservación de uno o más municipios, o sea, territorios que no se marcan por las divisiones político-administrativas, sino que por ecosistemas. Eh, y esto creo que es un instrumento que si se aplica bien, que si tiene y se hace un acompañamiento para que tenga efectividad, puede ser muy interesante. ¿Ya? Ahora, obvio que hay que generar capacidades, hay que generar experiencia, hay que generar transferencias horizontales entre distintas experiencias. Eh, Aquí también es importante todo lo que pasa con los humedales, ¿cierto? Hay un capítulo entero de conservación de instrumentos para la conservación de humedales. Está los Ramsar ya como áreas protegidas, hoy día que van a tener que homologarse. Podría haber privados que tuvieran un humedal declarado Ramsar que no se quieran adherir a ninguna área protegida y por lo tanto no pertenecer al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, manteniendo su calidad de Ramsar internacional, pero fuera del sistema. Y ahí también van a tener que aplicar un montón de otros instrumentos. Hay, según Catastro, más de 18.000 humedales en Chile.
Sabemos la importancia que tienen los humedales también para la mitigación del cambio climático, pero también como soporte de la productividad. Son reservorios de agua, son capaces de gestionar naturalmente los reservorios de agua que son tan importantes para otros objetivos, como son la seguridad alimentaria, etcétera. Entonces, ¿cómo el uso sustentable de estos humedales parar la pérdida de humedales? Eh, Aquí también hay una serie de instrumentos que el servicio se va a tener que hacer cargo. Yo creo que es bien innovador que una ley como esta tenga un capítulo especial para un ecosistema especial, porque se entiende que ese ecosistema de humedales tiene características que son muy relevantes para el desarrollo del país y la conservación de la diversidad en su conjunto. Aparece todo lo que tiene que ver con especies y variabilidad genética, con todos los instrumentos de gestión de especies exóticas e invasoras. eh, y hay un par de elementos que pueden tener cierta controversia, que son tanto los instrumentos económicos para la conservación de la diversidad. Estamos hablando de contratos, estamos hablando de concesiones, por ejemplo, contratos de retribuciones, y las compensaciones de biodiversidad. Ha habido, y en el trámite de la ley también hubo mucha conversación sobre las compensaciones de biodiversidad, si son posibles, si la biodiversidad es compensable, etcétera. Ya, yo creo que ahí va a haber todavía un espacio para poder ver cómo se implementan estos instrumentos. Creo que va a ser importante también en esta fase de primeros años, 5 primeros años, generar experiencia de paisajes de conservación, de planes de manejo de especies fuera de las áreas protegidas, de cómo se incorpora a la actividad productiva, a las industrias, digamos, en términos generales, por ejemplo, a la agricultura, en los sistemas de conservación de biodiversidad con buenas prácticas agrícolas, con agricultura orgánica, regenerativa, o lo que el apellido que queramos ponerle, cómo se integran a los paisajes de conservación esas actividades productivas, cómo contribuyen desde su quehacer productivo a la conservación, por ejemplo, de ciertas especies. Hay buenos ejemplos, chiquititos, en etapa de pilotaje, pero creo que es interesante verlos, escalarlos, y ahí va a haber que tener una capacidad importante del servicio para poder recoger esos pilotos, escalarlos, generar nuevas experiencias, análisis, generar datos, cuánto contribuyen. Yo creo que más allá de que se vea lindo el paisaje, voy a ser bien irónico con eso, pero más allá de que sea lindo el paisaje, creo que es importante también cuánto efectivamente se está contribuyendo a través de estos instrumentos. Y poder actualizarlos y adaptarlos también. Yo decía que una de las funciones importantes del servicio era la fiscalización. La ley dice que son estas cosas las que va a tener que fiscalizar. Varias cosas dentro de las áreas protegidas, entre ellos los planes de manejo que va a haber que actualizar o crear en muchos de los casos, elaborar. Eh, Creo que va a ser un esfuerzo importante si queremos que esas áreas protegidas tengan una función efectiva de conservación, que los planes de manejo sean bien fiscalizados y sean fiscalizables. Eh, Quizás el esfuerzo primario va a ser en el acompañamiento del diseño de esos planes de manejo para que sean buenos planes de manejo y que puedan ser fiscalizables. Si yo diseño un plan de manejo que es inalcanzable, sus metas, no tiene mucho sentido fiscalizarlo, digamos. Si mis metas dependen de muchos actores y yo soy el que menos tengo influencia en esas metas, no voy a cumplir las metas y la fiscalización tampoco va a ser posible. Entonces, ahí hay un tema importante. Pero también hay un montón de otros planes que están fuera de las áreas protegidas y que también son fiscalizables por el servicio. Los planes de manejo para la conservación de ecosistemas, los planes de restauración, toda la acción que tiene que ver con especies exóticas invasoras. ¿Mm?
Entonces, hay un espacio de acción en fiscalización muy grande. Yo, de verdad, cuando leo esto, me preocupa que esta función termine siendo cumplida en la medida de lo posible y no en lo que significa la fiscalización en términos de poder verificar que se estén cumpliendo la normativa por una parte, pero también ciertas metas. Y converso con otras personas, muchas de ellas que están involucradas bastante en la implementación del SBAP y tienen muchas esperanzas en la fiscalización y yo tengo aprensiones, digamos, ¿ya? Em, Porque creo que es una acción muy relevante, pero que si no se hace bien, termina siendo, por decirlo así, bypaseada y poco relevante, ¿ya? Quizás vamos a ver cómo hay que implementarla, quizás hay que en un tiempo más adaptar nuevos instrumentos para la fiscalización, para la ayuda de la fiscalización del sistema, eh, reportes, no tengo idea. Creo que también el fiscalizado tiene que a lo mejor poder tener un rol en colaborar con esa fiscalización de alguna forma. ¿Mm? Pero aquí hay un tema eh, que, que, que es importante ponerle mucho ojo. Y yo creo que esto es el gran tema a nivel mundial para poder conseguir metas, digamos. Eh, el financiamiento. ¿Cómo financiamos la conservación de la biodiversidad? ¿Cómo nos hacemos cargo de que esto requiere recursos? Un estudio del año pasado de Eugenio Figueroa para el CEP sobre brechas de financiamiento para la conservación en áreas protegidas. Eh, Dice que respecto de los costos operacionales, hay una brecha entre 44.000 y 57.000 millones de pesos anuales, más la brecha que hay en la inversión, entre 67 y 87 mil millones de pesos para la inversión. Estamos hablando de cifras importantes. Chile invierte un cuarto, perdón, debería invertir 4 veces más de lo que está invirtiendo hoy día. Entonces, aquí está el tema, y no es solo en Chile, a nivel mundial. ¿Cómo hacemos para que existan los recursos disponibles y que esa disposición de recursos llegue donde es más prioritario en un principio y llegue, eh, y una vez que llegue a ese lugar, a esa unidad, a ese plan de manejo, sea eficientemente invertido y cómo hay un acompañamiento también? ¿Sí? Las brechas de financiamiento es la primera parte de cómo efectivamente después se gasta ese financiamiento en el territorio. ¿Ya? Yo creo que aquí hay un tema que es muy relevante, que se viene conversando desde que se estaba tramitando esto en el Congreso, donde siempre hubo alertas no solo de la baja inversión que tiene Chile en la conservación de la biodiversidad, sino que también en cómo este servicio iba a tener un presupuesto adecuado. Eh, Algunos podrán decir, bueno, siempre se pide más recursos, ¿cierto? Siempre, eh, nunca se está contento con los recursos que hay. Chile no es un país rico, es un país pobre, o en vías de desarrollo, digamos. No tiene todos los recursos. Bueno, yo creo que en esa discusión se nos va también el tiempo de poder invertir para que no se siga perdiendo la biodiversidad. Yo creo que lo que hay que gastarlo bien, pero también hay que aumentar lo que hay. Creo que instrumentos como el Fondo de Biodiversidad, pero también el Fondo de Naturaleza Chile, u otros que puedan existir, son importantes. Pero también es importante ver cómo se coordina eso, cómo es posible que las organizaciones que son gestoras de conservación puedan acceder a esos fondos, puedan invertirlos razonablemente y eficientemente y puedan rendir esas cuentas. Porque ese es el otro tema.
¿ya? Yo como gestor puedo recibir fondos, pero tengo que saber y ser capaz de gastarlos bien y rendirlos bien. Si son fondos públicos o fondos privados, da igual. ¿Ya? Dar certeza de que si voy disminuyendo la brecha de financiamiento, también estoy siendo eficiente para lograr los objetivos. Ya voy a ir terminando esta presentación, eh, porque lo que veíamos al principio, esta pérdida de diversidad en Chile, ¿por qué? ¿Cuáles son las principales amenazas? Eh, Aquí hay algunas, las más importantes. Pérdida y degradación de hábitat por cambio de uso del suelo, en lo urbano, en lo rural. ¿Cuánto está contribuyendo a esto el decreto 3516, que permite las parcelaciones, por ejemplo? Eh, la sobreexplotación de recursos, la introducción y el no control de especies exóticas invasoras o la falta de capacidad, sea por recursos o por capacidad profesional, para controlar las especies exóticas invasoras y eliminarlas eventualmente. Y el cambio climático, bueno, es un escenario hoy día. Es un escenario que tenemos que trabajar en la mitigación y en la adaptación, pero es un escenario que, por supuesto, agrava la situación de la pérdida de la diversidad, como decíamos al principio. Pero estas amenazas u estas amenazas, lo importante es preguntarnos si, bueno, si esta ley que crea un servicio, que crea un sistema, está contribuyendo a mitigar esa pérdida de diversidad a través de disminuir estas amenazas. La pregunta tiene muchas formas de responderse, muchos puntos de vista para responderse. Yo creo que sí, que hace una buena contribución. Si tenemos un servicio con capacidades, que tenemos un servicio con recursos, si tenemos un sistema nacional de áreas protegidas robusto, que incorpora todo lo que tiene que incorporar, que tiene buenos incentivos para que los privados hagan su aporte también a la conservación. Si todos esos supuestos se dan, yo creo que esta ley está contribuyendo fuertemente a mitigar estas amenazas. ¿No es lo único? ¿No es la única herramienta? No, creo que la ley también impulsa a responder esta pregunta desde otros puntos de vista también, desde las cuentas verdes nacionales, desde el capital biodiversidad, el capital eh, de patrimonio, desde el ámbito tributario, desde el uso del suelo. Es coherente tener el impulso de tener esta ley, de este servicio y este sistema nacional, cuando por otra parte tenemos eh, un decreto que permite subdividir el país en 5.000 metros. A modo de resumen, voy a poner 10 desafíos que creo que son interesantes también para responder la pregunta. En primer lugar, hay un desafío importante de coordinación de servicios públicos con competencia en la conservación de la diversidad, aun cuando este servicio de biodiversidad y áreas protegidas está reuniendo capacidades que estaban dispersas. Va a seguir y siendo importante la coordinación en el Estado. Lo es para esto y lo es para otras cosas también. Y ese siempre va a ser un desafío. En segundo lugar, creo que hay un desafío importante, y lo he mencionado varias veces, en la elaboración, eh, en el diseño, en la ejecución, en el acompañamiento y en el financiamiento y en la fiscalización de los planes de manejo de áreas protegidas y de otros instrumentos fuera del área protegida. Creo que hay una labor importante porque ahí se juega la eficiencia de un área protegida. El área protegida no protege la diversidad solo por existir. Lo protege a través de las acciones y de las metas que se alcanzan. Creo que es importante poner un ojo en el incentivo
a los privados para ser parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero también para ser parte de los otros instrumentos o las otras medidas efectivas de conservación, como son las OMEC, fuera de las áreas protegidas. Ahí va a ser importante también los procesos de gestión público-privada, de gobernanza, de incentivos a participar, de incentivos para el ámbito productivo, por ejemplo. Eh, Creo que es súper importante poner énfasis en que este servicio no es capaz de hacerlo todo y que tiene que tener una buena generación de alianzas con lo privado, ¿m? Lo público y lo privado. Después, creo que es importante, obviamente, superar las brechas financieras de las áreas protegidas. Vamos, veamos cómo lo hacemos, cómo es un objetivo país también, eh, pero creo que sin eso va a ser imposible. A mí me gusta mucho algo de esta ley. Creo que es una ley que, en cierto sentido, propone una gestión basada en ciencia, eh, a través de comités científicos, a través de catastros, a través de inventarios. eh, Propone hacer una gestión basada en ciencia. Y eso es importante, es quizás innovador, pero tiene que ser de verdad para que ese sentido de la ley funcione. Yo me acuerdo en la parte que me tocó a mí participar de la discusión de la ley, que fue un tema bien interesante, de cómo, la Bárbara se acordará, pero de cómo muchos incentivábamos a que la gestión fuera hecha en base a ciencia y a datos, que las políticas públicas que emanen para la conservación de la diversidad de este servicio, como del Ministerio de Medio Ambiente, estén basadas en ciencia. Y para eso hay que poner recursos en ciencias también, en capacitación, en capacidad, y traer eso, tener información pública, como lo pretende con algunos de los instrumentos que tiene esta ley, de tener una información en línea para poder tomar buenas decisiones. Creo que ya dije lo de la mirada del servicio especializado, lo dije al principio, creo que es un desafío que efectivamente se transforme y que se consolide en eso. La fiscalización, ya me extendí, creo que es un gran desafío, pero hay un desafío administrativo que es la generación de todos los reglamentos para que esto funcione. Y eso, en eso está abocado buena parte del ministerio hoy día. La ministra el otro día, en el Congreso de Áreas Protegidas, decía, el gran legado de este ministerio, de este gobierno, va a ser dejar implementada la ley de la naturaleza a través de todos sus reglamentos. Claro, porque supone un esfuerzo gigantesco de generar esos reglamentos para que funcione el servicio y el sistema. Y por último, eh, yo creo que hay algo que echo de menos yo en la ley que tiene que ver con los modelos de gobernanza. Eh, Puede estar escondido la mirada de la gobernanza en varias cosas. Eh, por ejemplo, en los comités consultivos y científicos que propone la ley para acompañar al servicio, a las áreas protegidas. Pero creo que Chile necesita mejores modelos de gobernanza. Chile necesita que no solo las áreas protegidas tengan una gobernanza eh, acompañada de las comunidades colindantes o que son eh, beneficiadas y afectadas por un área protegida, digamos, sino que también los instrumentos fuera del área protegida no van a ser posibles si no existen buenos sistemas y modelos de gobernanza y gestión. No vamos a tener incentivos correctos para que los propietarios de la tierra, los usuarios del territorio fuera del área protegida, se incorporen a los instrumentos de gestión si no tenemos buenos modelos de gobernanza. Y nuevamente, no solo buenos modelos en el papel, bien diseñados, sino que bien ejecutados con participación. Eh, por lo menos yo soy un convencido de que la gobernanza allana muchos eh, terrenos para disminuir desconfianzas, para lograr objetivos en común,
Eh, lo conversaba el otro día con un eh, dirigente de agricultores, y me decía, oye, a mí me declaran RENAMU, mi predio agrícola, me declaran humedal urbano, mi predio agrícola, eh, pero nunca nadie me llama para decir cómo yo puedo contribuir desde lo que yo hago a los objetivos de esas formas de conservación. Entonces, creo que es importante poner acento en generar buenos modelos de gobernanza. ¿Ya? Y eso no significa inventar la rueda, además, porque existen. Hay que adaptarlos, hay que traerlos. Eso es para empezar la conversación, pues, Guillermo.